¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Mucha repugnancia hemos visto hoy en el Partido Popular. Me da un asco que no puedo verlo, la verdad. Nos da un asco que no podemos aguantar más. He reiterado en las manifestaciones que hice en relación a la repugnancia que este señor me genera. Me produce repugnancia, un asco tremendo. Y entonces lo que hace es echar mierda al partido para no explicar de dónde diablo el tío ha sacado toda la cantidad de millones que tiene en Suiza. Bueno, como vemos, Celia Villalobos insistía en la metáfora, como hacían también Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular y el vicesecretario de Acción Sectorial de la Formación Conservadora. Es miércoles, estamos en Vía V, vamos a hablar de política, pero también vamos a hablar de educación. ¿Aprobaría usted el examen que se le ha hecho a los niños de 11 años? ¿Qué sonido hacen los elefantes? ¿Cuál de las siguientes enfermedades podría sufrir Miguel si no cuida su alimentación? Una piscina tiene una capacidad de 1.800 metros cúbicos, por lo que la cantidad de agua en litros que se necesitaría para llenar la piscina hasta el borde es How many months are there in a year? ¿Qué órgano es una glándula? Cuando Luis compró su mochila, en el escaparate vio un cartel en que decía, antes 50 euros, rebaja 20%. ¿Cuánto le costó la mochila después de aplicar el descuento? ¿Cuál es el área que ocupan los cuadrados blancos? Si el tiempo que se tarda en recorrer 2 veces el circuito de karts es de 4 minutos, ¿cuánto tiempo se tardaría en recorrer 3 veces dicho circuito? Bueno, hablaremos hoy de esa rebelión en las aulas que se ha concretado una vez más en Galicia, con al menos el 40% de los padres de media que han decidido no llevar a sus hijos, a la reválida de tercero de primaria. Será la segunda parte del programa, porque hoy tenemos mucha tela que cortar desde el punto de vista político, todos muy atentos a esas primarias que el próximo sábado celebra el PSDG y que hoy se han colado en el Parlamento de Galicia. Vamos a comentar con Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto Fernanda, Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Pilar García Negro, muy buena noite. Muy Tuco buena noite. Cerviño, muy buenas noches. Interesantes están las primarias. Sí, sí, por suposto que sí. Sí? Todo exercicio democrático ten moito interese. De todos os xeitos, sempre se xenera ruido nunhas eleccións democráticas. É moi curioso que os cidadáns lle exixen, ao parecer, según din todas as encuestas, lle exixen aos partidos non só transparencia, sino democracia interna. Pero cando hai democracia interna, eso se volve contra os partidos. Pero ti estás dando por suposto que cando se declara que nun partido hai democracia interna, realmente haina. Bueno, no Partido Socialista sí. Coincidides en que isto é así? Como en todos os partidos. O Partido Socialista é exactamente igual que en No, todos os partidos. perdona. Que partidos fai primarias? No, bueno, pero... Esa é a pregunta. Bueno, pero mira, en las primarias no consiste, querido Tuco, como tú sabes bien, en hacer las primarias. Hay que hacerlas bien. Sí, sí. Como todo, hay que hacerlo Sí, bien. como las elecciones en Como las Florida. elecciones, efectivamente, como las elecciones en Florida. Aquelas que ganou Sí. Bush dudosamente. Efectivamente. A democracia non é unha obra humana, e, por tanto, imperfecta. Yo es que sabes qué ocurre, que no me creo la democracia interna de los partidos. ¿no? Es decir, no me creo la democracia Es un interna. prejuicio, No, Ernesto. ya lo sé, Tuco, pero es que no me lo creo. No me Bueno, lo creo porque eu tengo... entendo que non é. Claro, Roberto, ¿tú te la claro. crees? Se practica pouco. Roberto, Pero A non ver, sois se a ver, practica. Por lo menos de cando en vez. Tuco, Roberto, ¿tú te la crees? Bueno, vamos a ver, yo creo que los partidos son instituciones en general poco democráticas, ¿no? Es verdad que es distinto aquellos partidos que organizan primarias que los que no los organizan, es verdad que es cierto que no es lo mismo los partidos donde el voto se decide por congresos y el dirigente de una agrupación vota por toda la agrupación que aquellos donde el voto es in cápita, pero en términos generales, no en España, en términos generales, los partidos son poco democráticos. Y yo creo que se podría casi establecer un principio general. Los partidos son tanto más democráticos cuanto peor les va electoralmente. Es decir, cuando un partido tiene graves problemas electorales, tiene graves problemas internos, tiende a, diríamos, esponjarse, ¿no? Hay candidatos, hay... ¿Cuál es la razón por la que ahora en el Partido Socialista hay tanta, diríamos, apariencia de democracia interna? Pues porque está en una situación muy mala. Si no, pues no hay democracia, no hay mucha democracia. Pilar, ¿hay democracia interna en los partidos Todo con hay. carácter xeral? Hai partidos, hai partidas e hai organizacións asembleares. Por exemplo, o Bloque Nacionalista Galego, claro, ten unha práctica tradicional
desde a súa fundación absolutamente transparente, con voto de cada militante, cada persoa un voto a respeito de decisións que os órganos delegados, un Consello Nacional, por exemplo, ou unha permanente, ou unha executiva, propoñen a militancia de maneira que non generalizar, eu non vexo aí que seja moi rendible. A propósito das primarias, tamén quero dizer que eu non as santifico en absoluto, ou non as coloco no pedestal ou na panacea da democracia en absoluto. En absoluto, no quería entrar en el procedimiento. De todas maneras, voy a aceptar un reto, que es un día hacer una investigación profunda sobre cómo funcionan internamente los partidos, porque hay cosas que... Eso está ben. Sí, sí, Pero está bien. si analizas primarias, solo puedes investigar un partido. Bueno, estoy hablando, dije, de primarias, una investigación sobre la democracia interna en los partidos. Democracia interna en los partidos. Por cierto, bueno, decía, las primarias del PSDG saben que compiten Xaquín Fernández Leiceaga y José Luis Méndez Romeu. Este último es portavoz del PSDG en el Parlamento gallego, así que tiene un altavoz del que carece el otro contrincante. Méndez Romeu, forzó o no consiguió impedir que se hablara de las primarias en el Parlamento, aunque en este caso su contrincante no fue Leiceaga, sino el presidente de la Xunta. Las primarias socialistas han llevado ebullición al PSDG y ahora también suben la temperatura en el Parlamento tras el vaticinio de Méndez Romeu, que se ve como doble ganador de las primarias y de las elecciones autonómicas. Non o queren nin en Madrid nin nas empresas privadas. Si nos queren ou non nos queren no noso partido, señor Méndez Romeu, permítame que non me pronuncie. Señor Méndez Romeu, mentras vostede estaba formulando esta pregunta, en Vigo se fabricaron 2 coches. Se a produción de coches depende de que este deputado faga preguntas, farei unha cada minuto. E nin lle conto no tempo que eu falo cantas prendas fixo Inditex. E vostede que? Por moito que lle rían as gracias aos seus cortesanos, vostede é o rei despido. Perdeu a camisa da credibilidade. Dentro de 5 meses eu estarei sentado na presidencia e vostede estará na oposición. Romeu se reafirma golpeando su escaño. Se ve candidato 3 días antes de las primarias entre las carcajadas del Partido Popular. Esas gargalladas non son máis que a risa frouxa da inseguridade. Silencio. El gesto de Rueda señala hacia el PSOE porque en las bancadas socialistas no todos aplauden con la misma intensidad las palabras del candidato Méndez. Señor Méndez Romeu, espléndida intervención, o felicito. Pero me dá a sensación que no grupo parlamentario hai xente que está dubidando, pero despois desta intervención estou convencido que vostede vai a ter sorte. Hai que traballar en igualdade, señoría. Como outro candidato non está, o mellor é que nós desexemos ambos os dous as mellores das sortes posibles. El PP asiste de espectador a la guerra interna desatada en los últimos días entre los partidarios de Méndez Romeu y de Fernández Leiceaga. Están vostedes nunha carreira de autodestrucción, pero eso é o seu problema. Señor Losada, silencio, silencio, silencio. Señoría, silencio. Queda claro que os concelleiros de Vigo o van a apoiar. Sentarse na presidencia non é así, señoría. É traballar na presidencia xunta. Feijóo saca su perfil de gestor, pero tampoco aparta la vista del proceso de primarias en el PSOE, que determinará este sábado quién será su rival en las elecciones autonómicas. Bueno, pues este fue el tono de la sesión de control de hoy. Meu Deus. Que nivel, digo. Nivelas. ¿Por qué? Que nivel, Maribel. Que nivel, nivelas. A ver, Feijóo falaba de carreira cara a autodestrucción do PSDG, Tuco. No, vamos a ver. O PSDG está unha mala situación, pero non polas primarias. Ao revés, é que é moi curioso, non? Decía eu antes, se lle exixe aos partidos de democracia interna, logo se pode criticar se é máis ou menos democracia. Eu creo que é unha democracia como todas, imperfecta, porque non hai democracias perfectas, non existe eso nas obras dos seres humanos, pero curiosamente, claro, cando hai unha confrontación, que a mí non vin ninguna, salvo a saída de pata de banco do presidente da Diputación, que non é candidato da Coruña, o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, salvo eso, non escoitei ninguna declaración fora de tono. Si acaso,
a chamada a atención de Abel Caballero ou do secretario de Vigo a... Santos Héctor. Santos Héctor, xa sabes máis os nomes que a min, polas declaracións de Pilar Cancela en relación coa alianza coas mareas. Esas son dúas cousas, sobre todo a segunda, que, bueno, forma parte da esgrima política. Quero dicir, que haxa dous candidatos e que se enfrenten é o normal. Vamos a pensar nas primarias dos Estados Unidos. Sei que a cultura é outra, pero as cousas que se din os candidatos demócratas e os candidatos republicanos nos debates, son franciscanos. Sí, o que pasa é que eu teño a impresión, non quero interpretar nin meterme unha mente de Alberto Núñez Feijóo, nada máis lonxe da miña intención, pero teño a sensación de que el falaba dun proceso un pouco máis profundo, que ten que ver non somente co proceso de primarias, senón co que está acontecendo nestes momentos. Eu creo que o Partido Socialista non se está autodestruindo. Iso é o que seguramente quixera o señor Núñez Feijóo e outra xente. Ernesto? Creo que nos está autodestruyendo ahora mismo, pero ya empezó la carrera de la autodestrucción hace algún tiempo, ¿no? Entonces ahora mismo está en la fase esa del camino. Pero no por las primarias, en todo caso. No. Yo creo que las primarias, probablemente las primarias cortan esa carrera hacia el abismo. No se puede exigir una cosa y la contraria. Vamos a ver, le tenemos que analizar desde que Pachi Vázquez se va, viene Besteiro, es decir, es un proceso de absoluto desquicie y donde yo no sé si hay algo que sea aprovechable al margen de las primarias en los últimos años en el Partido... Hombre, el Partido Socialista de Galicia llega a tener un presidente imputado, es decir, yo creo que no le pueden ocurrir más cosas ni más desgracias, y además se oyen muchísimas voces en contra, tanto en un principio de Pachi Vázquez, después de Besteiro y ahora de quien venga. Pero es que además a mí me sorprende muchísimo... Bueno, ya veremos. A mí me sorprende muchísimo, Fernanda, que el futuro del Partido Socialista pueda pasar, por ejemplo, por Méndez Romeu, que es una persona que yo ya entendía amortizada después de haber estado y haber ocupado el puesto que ocupó en el gobierno bipartito, donde por lo visto no satisfizo ni a socialistas ni a neosocialistas, y después de la trayectoria que llevó. Recordemos, que ya estábamos en esta tertulia, que cuando fue nombrado portavoz tuvo una fuerte contestación. Es decir, yo creí que ya estaba amortizado, que ya estaba fuera. Y después se presenta en una candidatura, hombre, con gente de gran futuro en el partido. Por ejemplo, López Orozco, ¿no? Que es un chico jovencito y tal, que tampoco tiene mucho recorrido y que está ahí apoyando, yo qué sé. O Abel Caballero, que es otro joven. Yo creo que el Partido Socialista... El recorrido parece que tiene como alcalde. No lo sé si lo tiene, pero desde luego si el futuro del PSG pasa por Abel Caballero, desde luego digo como alcalde, eso depende de los ciudadanos. O sea, yo creo que el PSG tiene otra gente y tiene gente joven con capacidad. O sea, que en el fondo estás de acuerdo con lo que manifestó Valentín González Formosa. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que manifestó Valentín, Lara Méndez, Gonzalo Caballero. Es decir, es que yo creo que hay que avanzar. Están otros partidos, se están renovando otros partidos, muchos partidos están renovando. Y después una última cosa, no se corresponde una renovación en Madrid con Pedro Sánchez, que hablamos cuando queráis de él, pero que es un tío joven que trae otro espíritu, con lo que está ocurriendo en Galicia. Se correspondería en Madrid recuperar a Felipe González y a Alfonso Guerra. Eso es lo que se ha hecho en Galicia. Sí. Bueno, vamos a ver. No es la edad. Parece que sí. Yo creo que, tampoco me pasa lo que a ti, yo no soy capaz de ponerme en la cabeza del presidente de la Junta, no tengo además ningún interés en hacerlo, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista está en un proceso muy complicado, o sea, que está pasando el peor momento de su historia desde el año 1977. En eso estoy de acuerdo. Esto es una evidencia palmaria, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque se encuentra en una situación de crisis electoral profunda, con unos resultados que han sido los peores resultados de su historia en Madrid y en otros muchos sitios. Es un partido que ha prácticamente desaparecido de ciudades como La Coruña, que gobernó durante muchos años, de Santiago, que gobernó durante muchos años. Es un partido que está en una situación de crisis terrible. Las primarias no son la expresión de la crisis en sí mismas, pero el hecho de que se haya llegado a estas primarias es la expresión de la crisis, porque estas primarias vienen después de que un montón de candidatos se autodescartaran, de previsibles candidatos, de potenciales candidatos. También como consecuencia de los problemas con la justicia del secretario general. Aparte de los problemas con la justicia y con el secretario general, pero aparte de eso, tienen que ver también con el hecho de que haya una serie de gentes que se han ido descartando, que podían ser potencialmente algunos de ellos, sin duda alguna, yo creo que mejores candidatos que cualquiera de los dos que finalmente van a concurrir. Vamos a ver, lo peor que le puede pasar a un partido que está en una situación como la del Partido Socialista es no reconocer que está en una mala situación. Porque el primer paso para salir de la crisis es reconocer la profundidad de la crisis. El Partido Socialista está
por primera vez de una manera seria compitiendo por su derecha y por su izquierda, cosa que no le había pasado nunca. El Partido Socialista solo competía por la derecha, porque a su izquierda estaba el Partido Comunista, que después de las elecciones del año 1939 desapareció prácticamente. Izquierda Unida tenía un techo que no podía superar y por primera vez está compitiendo por su izquierda y por su derecha. Bueno, le sucedió en Galicia con el Bloque, pero en otro contexto completamente distinto. Efectivamente, el Bloque le llegó... Con un Partido Socialista Obrero Español... Lo llegó a superar, pero sobre todo con un Partido Socialista Obrero Español que gobernaba, que tenía una fuerza con una capacidad de liderazgo, claro. Por ejemplo, el problema del liderazgo es un problema muy serio en estos momentos en el Partido Socialista. ¿Cuál es el líder del Partido Socialista en Galicia? No hay un líder. O sea, si la gente se le dice, identifica a un líder del Partido Socialista en Galicia, no es capaz de identificar a un líder. Y cuando los partidos tienen un problema de liderazgo, tienen un grave problema. Dejadme que os ponga un ejemplo, que es el de los laboristas ingleses. Los laboristas ingleses estuvieron años en la oposición por no ser capaces de asumir que tenían un serio problema, que tenían un problema estructural, un problema de discurso, un problema que en el caso además de los socialistas es un problema que se refiere al conjunto de la socialdemocracia europea, porque no solo están en crisis los socialistas españoles, han desaparecido prácticamente de Italia, y esa están crisis, en una situación Roberto, profundamente grave en Francia. ¿Esa crisis crees que lo hablábamos ayer aquí en la mesa, con posiciones distintas de los presentes? Sí. ¿Está provocando una fractura en el propio PSDG? Sí, yo estoy en estos momentos hay dos partidos socialistas, hay dos almas, más que dos sensibilidades, mucho más que dos sensibilidades. Yo creo que en el Partido Socialista hay diríamos, posiblemente no hay dos almas, hay más de dos, pero yo creo que hay, básicamente, en relación con un tema central, que es la política de alianzas, hay dos almas. La política en este momento es lo más importante. La política de alianzas, que la mayoría es absoluta. Claro, la política de alianzas es esencial cuando tú no puedes gobernar solo. Cuando tú no puedes gobernar solo. Y por tanto, el debate que ha habido entre Joaquín Fernández Leiceaga y Méndez Romeu respecto del tema de qué hacer si son terceros, es un tema decisivo para el Partido Socialista. Absolutamente decisivo. En el ámbito de España nadie lo duda. Todo el mundo sabe, incluso los que dicen lo contrario, que si Sánchez no consigue ser segundo, no va a apoyar a Pablo Iglesias a la presidencia del gobierno. Es algo que todo el mundo tiene claro, los que lo dicen y los que no lo dicen. Se abstendrá en la investidura. Se abstendrá en la investidura, votará en blanco, se marcharán a tomar vino, es decir, que no van a hacer presidente a Pablo Iglesias porque eso es su suicidio. Pero eso que es perfectamente evidente en Madrid, que lo tienen perfectamente claro en las Cortes, es decir, que no lo es apoyar, no lo es aquí, sorprendentemente para mí. Desde mi punto de vista, sorprendentemente no lo es aquí. Y cuando Domingos... Hay mucha gente que cree que el suicidio vendría si se deja... Claro, hay mucha gente que cree... O al PP. O al PP. Entonces, cuando Domingo San Pedro, La Voz publica 3 entrevistas sucesivas, en 3 días sucesivos, entrevista a Méndez Romeu, a Joaquín Fernández Leiceaga y a Gonzalo Caballero. A los 3 le hacen la misma pregunta. Y Méndez Romeu responde esa pregunta de una manera, le pregunta, ¿qué ocurre si son terceros? Y Méndez Romeu lo dice con una claridad meridiana. Si somos terceros, no habrá cambio en Galicia. No apoyaremos a unos partidos que provocan la profunda inestabilidad. Mientras que Joaquín Fernández Leiceaga responde de una manera que da claramente a entender, aunque no lo dice con claridad meridiana, que va a apoyar, que apoyarían a un candidato de las mareas si las mareas son segundos. Y ese es un elemento decisivo de la política. ¿Cómo no va a ser decisivo? Claro. Insisto, es absolutamente decisivo en Galicia, lo es en los ayuntamientos. Hay gente que cree que haber apoyado a las mareas ha sido una buena decisión y gente que está convencida, por ejemplo... Pero que fracturará también al electorado, supongo. No, yo estoy convencido que este es un elemento de fractura. Mira, es más, no solo estoy convencido de eso, yo estoy convencido que en la crisis del Partido Socialista un elemento decisivo ha sido la política socialista en relación con los nacionalismos. Es decir, en el Partido Socialista hay personas que consideran que el partido debe concurrir, debe, diríamos, caminar hacia esa confluencia. Hay gente que considera todo lo contrario, que los nacionalistas son adversarios políticos sustanciales del Partido Socialista. Y eso que en su momento era algo que se planteaba en términos electorales en muy pocos sitios, hoy se plantea en muchos sitios de España, en Valencia, en Baleares, en Galicia, en muchísimos sitios de España. ¿Y a nacionalista que pensa? Pois unha servidora pensa que, primeiro, coido que é deplorável que o Parlamento de Galiza se utilice para unha retesía interpartidos con... Inevitable, Pilar, tengo impresión. Sí. É sempre así. Sí, Eso é historia. No, sí, pero hai outras. Eu coincido con Pilar en que o nivel que daba, o nivel que indicaba ese debate era un baixo nivel, non? O nivel de debate do Parlamento de Galicia desde hai moitos anos é moi baixo. Moi baixo, sí. Hai outras posibilidades, en primeiro lugar. En segundo lugar, eu coido que partidos funcionais ao sistema en tanto este sistema perviva como tal. Como PP e como PSOE,
padecen moito, é dicir, funciona un grande cemento cohesivo en habendo ocupación de espazos, de institucións, de espazos de poder e de goberno. Eso en todos os partidos. E naturalmente, en todos, non, Pilar. ben, non, pero vamos ver, hai unha clara asociación ou un desmandarse que indica que hai unha militancia fortemente condicionada neste sentido. E en terceiro lugar, o que me parece a min expediente fundamental, a respecto dun partido como o PSOE. A grande novidade, a grande instalación no século XXI, desde o século XIX, en que foi fundado por Pablo Iglesias Pose, a grande novidade, e con toda esa trayectoria xa centenaria, a grande novidade sería autonomizarse non conforme a esa existencia ou ese problema territorial, que eu sempre digo que é confundir a política coa edafoloxía ou coa xeoloxía, senón con un problema nacional certo e con unha definición que significaría unha novidade absoluta e non conxuntural a respecto de como navega a nave en nacións como Cataluña, a respecto de como van aquí as cousas na Galiza, etc. E aquí na Galiza tamén hai experiencias nese sentido. A fachenda do candidato Xosé Luís Méndez Romeu agora, que me chamou a atención, porque é unha aposta fortísima, é unha aposta superior, eu vou estar sentado aí, meu Deus. E se está sentado non aí, senón alá, a verdade é que as palabras levas o vento, pero tamén comprometen. Entón, algo semellante a iso tamén o dixo, sendo candidato Abel Caballero, en 1997, e eu nunha entrevista daquela tivera a ocasión de responderlle, compre que hai que moderar un pouco ou ter algo máis de decoro na cualificación de outras forzas políticas. Neste caso era o Bloque Nacionalista Galego, que efectivamente en 1997 superou en votos e escanos. Isto non ten moita importancia, pero é esgrima habitual. Quero dicir, Pablo Iglesias di que vai ser presidente do goberno. O Partido Comunista con Anguita dicía que iba a ser presidente do goberno. Eso é esgrima parlamentaria, esgrima política habitual. Non xente, en certa medida, que a mí non me gusta, pero eso é habitual. O fan todos os partidos, vayan a ganar ou non. O fan, eso forma parte, bueno, a mí non me preocupa moito eso, independentemente con o nivel de vexo. Cuestións. As primarias se fan porque están nos estatutos. Aínda que fora Gómez Besteiro, había que facer unhas primarias. Se tiña... Se houbera máis de un candidato. Había máis de un candidato, pero iso é indiscutible, claro, se non hai, non hai. Pero que se hai liderazgos non hai máis de un candidato. Bueno, se non o hai, non o hai. Segunda cuestión, as almas do Partido Socialista de División. Esa é a historia deste partido, pero desde 1879. Pero vamos a ver, Tuco, a situación non é nova. Non é nova. Non é diferente a situación. Non, a situación é mala, pero as almas, que queres? Que falemos de Prieto, de Largo Caballero, de Besteiro? Bueno, perdona, de Llopis, de Felipe González. Pero déxame decir, as almas do partido, no momento en que confluen, en que se contrapoñen, vamos a ver, no momento en que se contrapoñen Indalecio Prieto e Largo Caballero, non teñen nada que ver, decir, a esa confrontación, que era unha confrontación existente, tan existente como que Largo Caballero apoia a rebelión de Asturias do 34, e Indalecio Prieto non. Pero Indalecio Prieto tamén. No, Indalecio Prieto non. Indalecio Prieto paga as armas, non paga él. Non. Ese enfrentamento que non ten nada que ver co que secciona hoxe o Partido Socialista. A ver, o Partido Socialista está en moi mala situación en Galicia, en España tamén, pero Galicia está en unha especialmente mala situación. Nunca estuvo tan mal, é un problema de liderazgo, pero eso xa o temos dito aquí. Pero eso non ten... Estou dicindo, non estou dicindo outra cousa. Pero eso é unha cousa, pero non hai dúas almas no partido. Pero entón, como consecuencia dese recoñecemento propio, non ten unha importancia diferente e singular o posicionamento, neste caso, dos dous candidatos? É un posicionamento táctico ou de política de alianzas, que non é menor, pero eso non quere dicir que haxa dúas almas. Hai dúas concepcións tácticas da política de alianzas, pero eso non quere dicir que haxa dúas almas. Hai dúas posicións distintas. Dúas almas casi ideolóxicas. Non o creo. Non, ideolóxicas non. Tú non crees que había dúas almas no PSC? Sí, no PSC sí. E que esa confrontación se traslada ao resto do país, do partido? No PSC sí, porque había unha línea divisoria que era independentistas ou nacionalistas ou non. Terceira cuestión, espera que non rematei. A cuestión da edade. A cuestión da edade
a que fixo que lle esa razón a Formoso, No, a eu non, presidente da Diputación. Vamos a ver. Por que dices edades? Queredes que falemos de Kerr, o secretario de Estado dos Estados Unidos, que ten 74 anos e vive no avión? Queremos que falemos de Hillary Clinton, que ten 69 anos e foi secretario de Estado? Queredes que falemos de Sanders, que é senador de Vermont desde hai non sei cantos anos e gobernador, o candidato democrático? Perdona. Xa sei, os Estados Unidos non é o mismo, pero é igual, nese sentido, non se pode falar de edades. Cantos anos teñen os candidatos dos Estados Unidos? Cantos anos teñen? Por favor, non é un problema. Non fai falta que falemos de edades. Na política. Non fai falta que falemos de edades, Tuco. Non fai falta que falemos de edades. Non, Eu non. nin eu tampouco. Nin eu tampouco. Non. Dixeches que estabas de acordo coa opinión de Gonzalo. Estaba de acordo coa renovación que el di. Vamos a ver, non estamos a falar de edades, estamos a falar de trayectorias. Estamos a falar de trayectorias. E a trayectoria de Méndez Romeu, desde que estivo no bipartito, non parece ser que seña a máis indicada para liderar ahora o partido. Estamos falando de trayectorias. Estamos falando de trayectorias de Méndez Romeu. Falamos de trayectorias de quenes apoyan a Méndez Romeu. López Orozco, Pepe Blanco, Pachi, Abel Caballero. Falamos de trayectorias. Que pasa coa trayectoria de Abel Caballero, por exemplo? ¿Qué pasa? No, la trayectoria de Abel Caballero. ¿Quieres que te haga un currículum? No, sí, el que ganó las elecciones, ¿en qué año era? Que arrasó las elecciones. ¿En qué año era cuando arrasó las elecciones de Galega? ¿No? Pero ganó 3 veces las elecciones en Vigo. No, perdona, ganó 3 veces, no, as primeiras non, ganó Corina Porro. As primeiras, Es un ejemplo de líder político, Abel Caballero. A ver, Pilar García Negro, xa para rematar este asunto do PSDG, porque de verdad, mira que están dando xogo as primarias, por favor. Pero, imos ver, a mí pareceme que as dúas almas, as dúas sensibilidades, os dous corpos e a bigamia que traen entre eles, que ficaría perfectamente... A ver, por favor, Tuco, así es difícil. Perdón, era unha brincadeira, perdona. A ver. Ficaría perfeitamente resolvida se un e outro candidatos, agora son dous, efectivamente, de facto, respondesen a preguntas tan concretas como as seguintes. Cal vai ser a vosa posición a respecto de decisións do PSOE español central Madrid en asuntos lesivos claramente para a economía galega? Cal vai ser a vosa posición a respecto de se o PSOE futuro no goberno impón un déficit de gasto, a respecto da enerxía eólica e a respecto das concesións correspondentes, a respecto da banca, a respecto... E entón que se pronunciasen si van cortar co sucursalismo e entón desmelenaríamonos todos ou van seguir unha trayectoria de estar constantemente supeditados a decisións no outro centro político. Necesito avanzar. Esa sería a grande novedade. En relación con lo que plantea Pilar, una cosa brevísima, es decir, que a Pilar le preocupa, como es lógico por su posición ideológica, que haya partidos que no tengan regionalmente, o esto desde el punto de vista territorial, dependencia del conjunto del Estado, de los partidos nacionales. Bueno, eso es una preocupación lógica. En todos los países del mundo, prácticamente, los partidos funcionan así, con esa dependencia. Es decir, los demócratas de Nebraska no deciden por su cuenta. Los alemanes de no sé dónde no deciden por su cuenta. Son candidatos galegos. Es una peculiaridad española. E entón sería, por parte galega, por parte dos nativos e nativas galegas, sería aborígenes incluso. Efectivamente, sería exixível un posicionamento claro a respecto da posición do partido. A ver, venga, Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hace unas horas que se cerraban las listas con las que los diferentes partidos van a concurrir a las próximas elecciones del 26 de junio, porque sabes que hay elecciones el 26 de junio otra vez. Difícil no nos vamos a olvidarlo. aburrir de votar este año, nos vamos a aburrir. Las fiestas de Astrada, sois los responsables. Los pusisteis adrede ese día. Fue cosa vuestra. No, fiestas de la Estrada. El 26 de junio estamos en plenas fiestas de la Estrada. A ver, por favor. ¿Cómo que se celebra? El patrón San Pelayo, hombre. ¿Qué se va a celebrar? Oye, qué patriotas. ¿Cómo no sabes? A ver, por favor, Pablo Carballo, esto se me está yendo de las manos. Pablo Carballo, por favor, de verdad. Pablo Carballo. Hoy las ha publicado el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Aquí las tenemos, las que conciernen a Galicia. Bueno, nos preguntamos si hay muchos cambios, pocos cambios, si vamos a votar a los mismos, si no vamos a votar a los mismos. Y algunos cambios hay, más o menos sustanciales, y dependiendo también de la formación política e incluso de las provincias. Hoy hemos escrutado bien esto para ver las modificaciones. Pocas, por ejemplo,
en el Partido Popular de Galicia. Apenas unan sus candidaturas al Congreso. La encontramos en Lugo. La modificación en su número de 4 se va Mariana de Jesús y es sustituida en esa lista por María Encarnación Amigo. Es la única variación en las listas del Partido Popular. También muy pocas en las del Partido Socialista de Galicia. Una apenas en la lista de A Coruña, donde tuvo 2 representantes. Se va Obdulia Taboadela, la exconcejala en A Coruña, que había renunciado, y es sustituida en esa lista por Verónica Gómez Fuentes. La curiosidad, hablando de los socialistas y de A Coruña, la encontramos casi más en la lista del Senado, porque ahí renuncia el que había sido número 3, Javier Losada, exalcalde de A Coruña. Lleva un puesto más que discreto, evidentemente no había salido, y deja la política para recuperar su profesión de médico. Es sustituido también en ese número 3 al Senado de los socialistas. Pocos movimientos en el PP y el PSOE, pero más en el resto de formaciones políticas. Por ejemplo, en A Marea, cambio en la lista de A Coruña. Finalmente se mantiene Saime Subiela en el número 3. Ya saben que había habido polémica, pretendían cambiarlo, no cambiarlo, por aquello de asumir la coordinación del grupo en el Congreso, pero quien se ha marchado es Flora María Miranda. La independiente de Compostela Berta deja la lista, una lista que se corre hacia arriba para entrar en el número 8, Loreto Taibo, de Esquerda Unida. Por cierto, como curiosidad, ya ven que no la cierra ninguno de los alcaldes de La Marea, como sí sucede con los de Podemos en el resto del Estado, algunos de los alcaldes emblemáticos. Seguimos con A Marea porque el cambio más sustancial lo encontramos en Lugo. Ahí se modifica su número 2, ya saben que tiene un diputado en el 20D, Miguel Anso Fernández Bello. Bueno, pues la número 2, Rocío Somoza de Esquerda Unida, cambia por otra Somoza y también de Esquerda Unida, por Vanessa Somoza, una decisión interna de Esquerda Unida que modifica ese número 2. Cambios también de En Marea en Ourense, en este caso en su número 4, Carlos Lorenzo de Anova es modificado por otro miembro también de Anova, por Víctor Manuel Gil, después de unas primarias a las que no se presenta el primero. Cambios en la lista también de Ciudadanos. Bueno, aquí auténtica revolución. Vamos a empezar por A Coruña. Ahí se cambia su número 1, Antonio Rodríguez, y también desaparecen de la lista la número 5 y la número 6. En la nueva, la que se ha presentado, la que tenemos aquí, José Canedo, el ex UPyD, va a ser el candidato por la provincia coruñesa. Pero los cambios afectan también a otras provincias. Se mantiene Lugo, en Ourense se cambia a la número 4, decimos un cambio menor en Ciudadanos, y ya vamos a ver que la revolución auténtica llega en la provincia de Pontevedra. Digamos que nadie está en su sitio, es decir, la lista es completamente diferente de arriba a abajo. De hecho, solo se mantienen 2 nombres que alternan su posición para perder posiciones, en todo caso. Y la va a abrir María José Rey, seguida de Feliciano José Pazos Garrido. Bueno, no solo en Ciudadanos ha habido cambios sustanciales en la lista, hasta ser completamente distinta. En el bloque nacionalista galego ha sucedido algo parecido, empezando por el propio nombre, porque ya saben que va a concurrir como BNG, NOS Candidatura Galega, cuando lo había hecho solo como NOS, renunciando a su matriz en las elecciones del 20 de diciembre. Bueno, la lista de A Coruña solo se mantiene tal cual sus 2 primeros puestos, los de Carlos Cayón y los de Isabel Martínez Risco. Hay otros 2 nombres que también repiten, variando sus posiciones, y los otros 4 son sustituidos en la lista que va a concurrir al próximo 26 de junio. Es algo que también sucede en el BNG de la provincia de Ourense. Se mantiene solo su cabeza de lista, no a presas. Hay modificaciones en los 3 nombres restantes. Desaparecen los 3 del 20D y se sustituyen por otros 3. Como curiosidad, ahora como número 2, Diego Lourenzos, el teniente de alcalde de Berín, o cerrando la lista, Francisco García, el exalcalde del BNG en Allariz. Y cambio, revolución absoluta en Pontevedra, al igual que en la lista de Ciudadanos, en el BNG, en Pontevedra, nadie va en su sitio. Todos cambios, y de hecho solo se mantiene un nombre respecto a la lista del 20 de diciembre, el de Míriam Rodríguez, que altera su posición en la lista. El resto completamente renovado, desaparece incluso su cabeza de lista, ya saben, Carmen Adán, que había renunciado, es sustituida por José Luis Bará como número 2, y como curiosidad, Ana Miranda. Por cierto, la lista del 20D la cerraba Lores, de forma simbólica, desaparece también el exalcalde de Pontevedra en la lista que está inscrita en el Boletín Oficial del Estado. Y curiosidades más, podemos votar a menos formaciones políticas el próximo 20D. En total en Galicia se presentan ahora 35 candidaturas, habían sido 42 el pasado 20 de diciembre. La más
emblemática. UPyD desaparece, se había presentado en las 4 provincias, ahora solo lo hará en la de Pontevedra. Desaparece de las otras 3. Y otras curiosidades, la última, solo hay 7 formaciones políticas que podamos votar todos los gallegos, es decir, que concurran en las 4 provincias de Galicia. Las 5 de las que hemos hablado, PP, Partido Socialista, En Marea, BNG Nós, Ciudadanos, y las otras 2, Recortes Cero y el Partido Animalista, el PACMA, que por cierto fue el 6º más votado el pasado 20 de diciembre. Bueno, pues esto es lo que ha resultado de esa expurgación que ha hecho Pablo Carballo, conocido en la redacción como Mr. Dato, de todo lo que tiene que ver con las próximas elecciones del 26 de junio aquí en Galicia. No sé si tenéis algo que comentar de las candidaturas, porque... Los partidos se mueven con una gran dificultad, son máquinas que se mueven con una gran dificultad. De todos los cambios que ha habido, ninguno afecta, salvo el del senador de La Coruña, a alguien con posibilidades de salir. Ninguno. Ninguno. Es decir, que todos los cambios se producen o en listas que no han obtenido diputados. Bueno, excepto en Ciudadanos. Excepto en Ciudadanos, es el único caso. En donde el único caso es el de Ciudadanos, de alguien que era diputado y cambia. Todos los demás, puede ocurrir, claro, que en la provincia de Pontevedra, donde el PNG no había obtenido diputados, obtenga diputados. Podría ocurrir esto, pero en principio, si se repitieran los resultados de las anteriores elecciones, es decir, el número de escaños de cada partido distribuidos provincialmente, no ha cambiado nadie de los que iba a salir. Y eso pone de relieve eso que apuntábamos antes. Los partidos son estructuras muy complicadas, muy difíciles, se mueven muy lentamente. Y la gente se asienta, y una vez que se asienta en los sitios es muy difícil moverla de los sitios. Muy difícil. Bueno, es cierto que estamos en una situación anómala. Nunca había sucedido desde que volvió la democracia a España que... Máis sentido paquidérmico e amarrado, ben amarrado, observo nos consellos de administración das multinacionais, da gran banca. Aí eu non observo o señor González, ou a señora Botín, por falecemento do seu pai. Eu non observo aí mobilidade, dinamicidade ninguna. Pero hai unha diferencia esencial con isto, nas grandes multinacionais. Eu tampouco observo aí isto, mobilidade. A diferencia é que iso é un mundo privado onde cada un asume os propios costes do que fai. Non, para nada, porque bueno, dejadme que nos detengamos en lo más singular que está sucediendo en estos momentos en la política gallega, que tiene que ver con un partido emergente de los denominados Nueva Política, que se llama Ciudadanos. No acaba de solucionar su conexión con este territorio, con Galicia. Ayer nos visitaba aquí, antes de ayer, visitaba el plató de Vía V, que en estos momentos es el portavoz de Ciudadanos en Galicia, Sánchez Agustino. Teníamos una conversación con él en el transcurso de la cual acabó reconociendo que él aspiró en su momento a participar, a ser el candidato de Ciudadanos por la provincia de A Coruña y que tuvo un problema. ¿Cuántos candidatos se presentaron? Creo que se presentaron 4. 4 personas. ¿Incluido usted? Incluido yo. ¿Que no consiguió los avales o que los consiguió? No se consiguió los avales, entre otras cosas, pues por problemas informáticos. Pero bueno, no pasó nada. Hubo problemas informáticos porque los sistemas informáticos a veces fallan, pero no pasó nada. Sucede que una persona consiguió más avales y como consecuencia de que ya hay solamente una persona, pues esa persona fue el candidato electo. Esto es lo que yo he dicho. No he dicho que se presentasen tantas personas como puestos había en la lista. Lo explicó mal porque dijo lo contrario. Bueno, pues a lo mejor me expliqué mal, pero esto es lo que yo quería decir. Por tanto, que aclarado queda. Bueno, o sea que un problema informático a lo mejor también facilitó que la persona que finalmente va a ser el candidato tampoco era el mejor. Vamos a ver, yo creo que no hay que ir a ese nivel de detalle, ¿no? Un proceso de estas características tiene una gran complejidad y como lo saben todos los partidos, que tienen una gran complejidad de todo tipo, incluso logística, pues muchos partidos son muy reacios a implantarlo. Nosotros lo hemos implantado. Bueno, un proceso con gran complejidad que, recordemos, él mismo reconoció que se requerían 35 avales para aspirar a las primarias de Ciudadanos. Marina Cabegato, buenas noches. Hola, lo cierto es que sigue produciéndose una cascada de noticias, dimisiones en bloque en las últimas horas en Ciudadanos. Efectivamente, suma y sigue la crisis de Ciudadanos en Galicia. La última noticia es la dimisión en bloque, como decíamos, de 8 miembros de las juntas directivas de partidos de esta provincia, 3 en Ames y 5 en A Coruña. Hoy la dirección del partido ha aclarado que las agrupaciones serán gestionadas por los comités electorales y que después de las elecciones se decidirá si se nombra a una gestora o si se convocan elecciones internas.
Entonces, cuando finalice, probablemente el propio comité será quien tome un poco en consideración la organización o la gestión de la agrupación de La Coruña, y a partir del 26 de junio, pues seguramente que la Secretaría de Organización del partido pues decidirá lo que sea más conveniente, pues una gestora durante un tiempo o bien unas nuevas elecciones. Todas las dimisiones vienen a raíz de la decisión de la Dirección Nacional de retirar al candidato elegido por primarias como cabeza de lista de A Coruña, Antonio Rodríguez, e imponer en su lugar a José Canedo, sin consultarlo a la militancia. A las crisis de Ames y de A Coruña se suman las que vienen de las ejecutivas de Cambre y Oleiros, que tomarán en breve una decisión. La dirección del partido ha decidido no pronunciarse por ahora sobre este tema, pero deberá nombrar una gestora o convocar elecciones a las juntas directivas de estas agrupaciones. Pero esto no se queda aquí, porque a las dimisiones hay que sumar también bajas en los órganos directivos. Es el caso del responsable de comunicación de Negreira, se llama Alfonso Ferrando, y que tras conocer las renuncias de sus compañeros ha presentado hoy a mediodía también su dimisión. Y la cosa no se queda ahí, porque para cerrar este día horribles para las agrupaciones de Ciudadanos, otras dos dimisiones, pero ahora en Castilla-La Mancha. Es el coordinador y diputado provincial de Toledo, que ha dejado su cargo, dice, por motivos personales, pero también por la descoordinación, dijo, en torno a las listas del Congreso. También ha renunciado el portavoz de la formación a nivel autonómico, quien ha asegurado que en su caso la decisión no ha sido suya, sino, Fernanda, de la Dirección Nacional. Bueno, pues esta es la última hora, que tiene que ver con Ciudadanos, que yo no sé, Ernesto, qué interpretación haces de los problemas que está teniendo este partido en Galicia y en general de cómo se está visibilizando. Es que yo creo que lo de Galicia Ciudadanos. lo llevaron mal, ¿no? Lo de Galicia lo tenían un poquito difícil de justificar. Y claro, entonces vienen las cascadas, Ames, Coruña, Cambre, Oleiros. Yo creo que ahí tenían un poco difícil. En algún momento leí que se expresaba con dificultades, el candidato que era diputado, que expresaba con dificultades y que no era eso lo que quería. No, lo que ocurre es que Ciudadanos poquito a poquito está empezando a tener problemas en casi todas las comunidades, o en muchas comunidades. Lo que bien es cierto que los tapan pronto, que inmediatamente nombran tal, pero está teniendo más problemas de los que parece, ¿no? Quizás por eso el líder se fue estos días a Venezuela a ver si arreglaba vamos a hablar enseguida de allí esa esas cosas extensión de mientras la campaña electoral. Claro, la campaña electoral la fue a hacer allí porque aquí estaban todos a palos entre ellos, ¿no? Yo creo que todos los partidos, pero eso demuestra lo que veníamos hablando de la democracia interna, es decir, gente que ha ganado las primarias no va en las listas porque llega el secretario general o el presidente y dice que tiene que ir otro. Simplemente no puede pasar. Punto. Y Bueno, no ha pasado nunca. A Borrell no le pasó. ¿A quién? ¿A Borrell? No, Borrell fue candidato, no fue candidato porque efectivamente le hicieron, pero no lo quitaron. Se fue porque le hicieron la cama y, por cierto, porque tuvo un problema con unos delegados muy importantes de Hacienda en Cataluña que él había nombrado y asumió esa responsabilidad. A no ver, vayamos Roberto. Lo honra, por cierto. Sí, es verdad. Eso es verdad que lo honra. Sí, Es verdad, pero estuvo muy bien Tuco porque dijo, no, ahí funciona todo. Bueno, le hicieron la cama, pero los demás funciona bien. Pero no proclamaron a otro. A ver, Roberto. ¿Qué es lo que pasa en Ciudadanos? Las primarias estaban convocadas para que las ganase Almunia. Como las ganó Almunia, hubo problemas. Claro, es lo que ocurrió, porque las bases deciden. Vamos a ver. Claro, las bases deciden. Sí, es verdad. Los afiliados. En esas primarias además ocurrió Y así, las que las otras bases también. decidieron. A ver, tú, Sánchez le ganó de verdad. Iba a decir, ¿cómo se llama el vasco? Madina. No me acuerdo los nombres. Y como la democracia interna es muy buena, luego lo puso de 7 para que no salga. Lo llevó con él. Bueno, no, pero eso A es ver, otra por cosa. favor, de verdad. O sea, esto es insoportable, de verdad, ¿eh? Tuco, de verdad. Déjame que ya. diga. Vamos a ver, lo de Ciudadanos, vamos a ver, se puede interpretar de dos maneras. Me vais a permitir que lo diga así. Una es de coña, porque claro, oír hablar de ejecutivas, procesos, coordinadores. Claro, mira, si son 4, pues claro, pues y emite uno, pues dimite el 25%. Entonces, esto se puede tomar de esta manera, se puede interpretar de esta manera. Hombre, una ejecutiva es la ejecutiva de un partido que tiene cientos de afiliados o docenas de afiliados, cientos de afiliados, y de pronto pues la ejecutiva, me imagino lo que puede ser Ciudadanos Negreira, bueno, digo Negreira como puedo decir La Estrada o Ames, es decir, 4 y el de la guitarra. ¿Qué ocurre? Esto se puede tomar así o se puede tomar en serio, porque ¿qué ocurre? Ocurre que, y esto no es un fenómeno de España, es un fenómeno general en Europa hoy, que ha cambiado el paradigma. Es decir, que los partidos para obtener muchos votos no tienen que ser partidos con una gran máquina organizativa, con un gran despliegue territorial, con una gran presencia, con una gran apuesta ideológica, con un claro liderazgo. Es decir, todo eso lo tiene el BNG.
y Ciudadanos, sin tener nada de eso, lo triplica en votos en las elecciones generales. Eso ocurre con Alternativa por Alemania, con la extrema derecha que ha estado a punto de ganar la presidencia de Austria, con los partidos de extrema derecha en Noruega o en Holanda. Es decir, eso ocurre con Beppe Grillo en Italia. No tienen estructura, no tienen liderazgo, no tienen nada. No tienen nada, no tienen aparato, no tienen medios, no tienen periódicos, no tienen financiación, no tienen nada. Pero de pronto llegan a las elecciones y con un electorado absolutamente volátil, que de elección a elección cambia sus preferencias, que no responde ni a diríamos, clivajes de clase, ni de religión, que está absolutamente libre, digamos, que hace lo que le da la gana. Es decir, que se han roto los electorados tradicionales de los grandes partidos en toda Europa. De pronto ocurre que llega Ciudadanos y en Galicia saca 170.000 votos. Y el BNG, porque creo que es bueno compararlo con el BNG, no por ofender al BNG, que no es mi intención, como es perfectamente obvio, sino porque es un partido que lleva muchos años trabajando en Galicia, que tiene estructura, que tiene liderazgo e saca 70.000 votos. Seguro que a xente coñece a frustración que moita xente do bloque provocou ese resultado, non? Yo no sé cuántos votos sacó Fernanda el partido, quizá lo podamos comprobar, cuántos sacó el Partido Animalista en Galicia. Sería interesante comprobarlo, porque es que en España el PANMA sacó 170 y tal mil, es el siguiente a los que sacan votos, a los que sacan escaños. Inmediatamente después del último que saca escaños está el PANMA. Y es así, es decir, que esto ha cambiado. Primeiro, nas primeiras eleccións europeas, o Bloque Nacionalista Galego superouno en votos lixeiramente, é certo, non sei despois no cómputo final se mesmo a cousa foi totalmente igualada, a candidatura de Ruiz Mateos. Claro, pero eso é distinto porque en todo o conxunto do Estado, en todo o conxunto de España. Ao que me quero referir é que efectivamente que as armas, di o refrán, cargas o demo, e o voto nunha parte, por moito que me forcedes a ter que defenderme de que o voto é consciente ao máximo e con toda a sabedoría, hai unha parte, efectivamente, que está absolutamente condicionado, imantado por factores que non teñen nada a ver coa política diaria, co sentir e co pensar e co empírico diario, efectivamente, da xente. Entón, en Ciudadanos, algo pior que a astracanada, porque en termos literarios ou teatrais non merece outro nome, que a astracanada, efectivamente, que están montando e que é unha con outra, algo pior que iso é os cargos públicos que existen xa aquí na Galiza, que papel están xogando? Ciudadanos apoia directamente, e para iso sí que colonialmente ven o líder de Barcelona a Galiza, ou calquera dos seus delegados, para intervir ou para participar en manifestacións de Galicia bilingüe. A concelleira, pareceme que é, en Ferrol, está cometendo un atentado non contra os sacrosantos dereitos esmagados da lingua galega, senón contra a mínima legislación que a lingua galega ten por lei de 1983, por lei de 1988 na Corporación Municipal. E, por certo, a única organización política que ergueu a voz contra esta pretensión da concelleira de Ferrol foi o Bloque Nacionalista Galego. A respecto ao señor Rivera, sería magnífico que ficase en Venezuela, efectivamente, pero que ficase ali para que entón a banca e as multinacionais que pagan esta organización política lle dé instruccións do que debe facer, supoño que con constantes viaxes a Miami ou a outro lugar dos Estados Unidos de Norteamérica. Para poder comer, xa me llame para poder comer ou tomar zumo de naranja ou unha cerveza. E para receber instruccións. 13.200 votos o Partido Animalista. ¿Cuántos? 13.200. Bueno, pues aí está, 13.200. El Bloque sacou 40 y pico mil, me parece. Muy brevemente, vamos, primeiro unha brincadeira, non? Que este coordinador de Toledo dimite por descoordinación. Tiene una coña, vamos, asombrosa. Dimite por descoordinación. Es un pouco astracanada, como dice Pilar. Vamos, un pouco astracanada. Para esmentrellarse de risa. E logo, bueno, pois respecto exclusivamente ás primarias, non falando de outra cousa, comparando unha cousa con outra, busque, compare e se encuentra algo mejor, compre. ¿Tú qué me vas a colar las primarias del PSOE durante toda la noche? Porque ahora voy a hablar de Venezuela. ¿Con qué primarias me las comparas? Creo que tedes unha posición respecto ás primarias do Partido Socialista injusta. Fernanda, de todos modos, unha cosa... Eu teño que defender, deixame decirche unha cousa. Eu publiquei no ano 1998 un libro que se chamaba Las conexiones políticas, que é a forma tradicional en que se diseñaban os partidos final do século XVIII. Que yo sepa, no diré que sea el primero, porque sería un poco exagerado, porque no lo puedo asegurar. Es de los primeros textos
en el que se defiende en España la necesidad de las primarias, como un elemento de democratización. Es decir, que no me hagas responsable. Tengo hoy, he de decirlo con claridad, tengo hoy menos ilusión respecto a las primarias que tuve en su día, visto lo visto. Esto pasa con respecto con muchas cosas, Roberto. En ese texto yo defendía que había que hacer primarias, que había que establecer un sistema de incompatibilidades y que había que limitar los mandatos. A ver, dejad un momento porque... Nada más, que estamos hablando de un partido que son ciudadanos, que es que anteayer no era nadie, y que en gran parte, parte de su éxito se debe precisamente a gente del Partido Popular y del Partido Socialista que se ha ido hacia ahí en un momento determinado, que a lo mejor a la vuelta... Votantes, sí. Votantes. Y que probablemente a la vuelta de un año, de 2 años, ya no estemos hablando del mismo tema. La campaña electoral y en realidad la actualidad política española hace mucho tiempo que está extrañamente conectada con Venezuela. Después Lois Balado nos va a ilustrar con su particular versión de esta singularidad que también tenemos aquí y que pasa por tener una provincia ya más allá del Atlántico. Xa foi. Xa foi, bueno, efectivamente, xa choveu. Bueno, como saben, Albert Rivera ha estado en Venezuela estos días, una agenda intensísima, absolutamente replicada aquí por los medios de comunicación. Hoy lo hemos visto en un momento en el que el líder de Ciudadanos se mostraba especialmente sensibilizado con lo que estaba escuchando. Si Venezuela sigue así, vamos a ver gente muriendo de hambre en la calle. Y ya mueren por la inseguridad. Entonces yo lo que quiero expresarlo... Muy difícil, y es una lucha por nuestros derechos humanos. Quiero nombrar a Gonzalo Jimiop del Foro... La inmensa mayoría no nos consideramos golpistas, como dicen algunos en mi país. Os consideramos demócratas, y así os llamamos. Yo quiero hablar de crisis de humanidad. Hay una crisis de humanidad en Venezuela, porque no es humano lo que estáis contando aquí, es inhumano. Bueno, es una parte de la intervención, como decía, una agenda intensísima que lo ha convertido casi en una especie de rock and roll star, atendido multitudinariamente por los medios de comunicación que apoyan a la oposición. Esta es una parte de lo que hoy sucedió, incluido un encuentro con un diputado chavista. Albert Rivera atravesaba el tráfico de Caracas y llegaba a la Cámara esquivando una marcha chavista y rodeado de una gran expectación. Saludaba al presidente de la Asamblea y remarcaba que no estaba aquí haciendo campaña para las elecciones españolas. Esto no tiene nada que ver con la campaña electoral en España, de hecho no estamos todavía en campaña, estuvimos en negociaciones, un gobierno que no salió. Lo que sí que espero es que tenga impacto en la ayuda que podamos dar los españoles a los venezolanos, ¿no? Avancen, por favor. Marea de interés bajando las escaleras con el líder de Ciudadanos para empaparse enseguida de los aplausos con los que le han recibido en la Comisión de Exteriores. No hay chavistas ni opositores, hay gente pasando hambre. Acariciando la Constitución del país, ha apoyado el referéndum revocatorio, ha criticado al régimen chavista y la crisis humanitaria sin precedentes y ha puesto de ejemplo a España. Un diálogo que permita que los venezolanos se puedan reconciliar, una palabra que comentaba con el presidente Iván Ramos fundamental, que en nuestro país hicimos. Público entregado hasta la emoción, salvo algunos diputados chavistas que le han pedido que no mienta. En nombre también del pueblo de Venezuela, que yo también represento, que no le mienta al pueblo español. Antes de su sonoro adiós. Cuenten con España, que nunca les va a abandonar. ¡Viva España y viva Venezuela! Bueno, pido disculpas por la mala calidad del sonido, pero creíamos que el documento merecía igualmente la pena. Como decíamos, que este viaje tiene un carácter bueno, pues local, que tiene que ver con las elecciones y que tiene que ver con Podemos también. Pablo Iglesias ha hablado en las últimas horas sobre la decisión de Rivera de trasladar allí la campaña electoral. Da la impresión de que Ciudadanos se va a gastar un poquito más de dinero en su spot de campaña, que lo va a rodar en Caracas y que no va a hablar de España ni de los españoles. Es grave que en Venezuela haya un enfrentamiento institucional entre ejecutivo y legislativo. Creo que lo que ha hecho Zapatero en calidad de expresidente, no de candidato que va a buscar votos, es sensato, ir a mediar entre las partes. Creo que lo que ha dicho Ban Ki-moon y lo que ha dicho Francisco Bergoglio es sensato. A nosotros no nos gusta que haya presos políticos en ningún país. En Venezuela tampoco, ninguna duda al respecto. Eso sí, como alguien que aspira a ser presidente de España, creo que somos una democracia lo suficientemente avanzada como para que no convirtamos lo que ocurre en un país latinoamericano en un asunto de política interna. Teniendo en cuenta además lo que pasó en Austria ayer, donde un partido de extrema derecha estuvo a punto de ganar las elecciones, teniendo en cuenta lo que está pasando en Francia, donde el Frente Nacional amenaza con convertirse en el primer partido de ese país, creo que los europeístas y los europeos, por responsabilidad de Estado, quizá debiéramos estar más preocupados de lo que ocurre en nuestro continente.
Bueno, las explicaciones de Pablo Iglesias, completar simplemente este relato con el compromiso que ayer le arrancaba Albert Rivera a la Asamblea Nacional. Saben que allí no tiene mayoría el chavismo, el Congreso, el Parlamento venezolano estaría dispuesto a llamar, a declarar a Podemos para saber determinar si Chávez financió en algún momento a este partido político, a esta formación. Ernesto Sánchez Pombo, ¿tiene sentido que Rivera haya ido a Venezuela hoy? Sí, tiene sentido que haya ido a Venezuela. Lo que ocurre es que yo creo que hay dos partes claramente diferenciadas. O sea, no vamos a descubrir aquí el caos en el que está Venezuela, el dolor de que la gente está pasando hambre, no tienen absolutamente nada, es uno de los países más ricos del mundo, todo eso no lo vamos a descubrir. ¿Pero por qué a Venezuela? Quiero decir, bueno, todos sabemos por qué a Venezuela, pero Sí, ya había quien recordaba porque, que Marruecos está ahí al lado, ya, está en una situación... y el 18, Sáhara y el 18 o el 30% de la población de España llega con dificultades a fin de mes. Pues ahí viene la segunda parte. La segunda parte que yo creo que lo que ha hecho mal Albert Rivera es hacer campaña allí. A ver, no tiene que referirse allí a unos que vienen aquí por el dinero, que fue una intervención prácticamente permanente a lo largo de los 2 días que estuvo allí. Es decir, si él va a apoyar y trata de unir a dos sectores absolutamente irreconciliables sin necesidad de tener que apelar ¿Tú crees que le va a funcionar electoralmente, que esto es provechoso para él, para sus intereses electorales, que hay gente que va a valorar esto? Yo creo que no. Yo de verdad que creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la posición de Venezuela la tenemos todos asumidos. A todos nos duele muchísimo lo que está ocurriendo en Venezuela. Pasado mañana puede ir Rajoy, al día siguiente puede ir Pedro Sánchez y puede volver Pablo Iglesias, que no va a ir, no va a volver allí ni a dar explicaciones ni a nada. No creo que esto tenga una influencia decisiva en el voto. Roberto. Yo creo que es más una imagen, una búsqueda de una imagen. Estuve en Venezuela y aparece en la Asamblea Nacional con el micro en la corbata. Bueno, vamos a ver. Primero, hay que recordar que no es el primer político español relevante que va a Venezuela. Había ido previamente Zapatero. Yo entre la imagen de Zapatero con una gran sonrisa saludando a Maduro y la imagen de este hombre en la Asamblea, prefiero la de... A Maduro y al presidente de la Asamblea, ¿eh? Sí, pero a Maduro, entre otras cosas. No, y déjame que diga una cosa, solo interrumpirte 30 segundos. Parece ser que el gobierno de Estados Unidos aplaudió mucho la presencia de Zapatero en Venezuela. O sea, que parece ser que le parece bien. Que le parece iba a decir que antes había ido Zapatero, todo lo que bendice Estados Unidos y antes había ido Felipe González, ¿no? Yo creo que la actuación más importante de las tres es la de Felipe González, que tuvo una actuación relevante allí, es una persona que tiene mucha autoridad allí y que, por tanto, bueno, esto, en fin, va allí y va allí por lo que va, ¿no? Pero ¿por qué va? Bueno, pues yo creo que va porque el tema de Venezuela es un tema de campaña interna en España por una razón fácilmente comprensible, que no tiene nada que ver con Marruecos ni nada que ver, y es que hay una sospecha fundada de que Podemos ha sido financiado de una manera directa y generosa por el régimen chavista. Y esto es un elemento fundamental de campaña, ¿cómo no va a ser? Claro que es absolutamente fundamental. Como ha sido un elemento fundamental de campaña, Bárcenas. Pues claro, o sea, tú tienes un tesorero que es un sinvergüenza, que se lleva el dinero a manos llenas, y hay serias sospechas de que tú sabías que tenías un tesorero que se llevaba el dinero a manos llenas, de que tenías una contabilidad, y eso forma parte de campaña. Tú estás financiado por un régimen que es hoy una dictadura clara, desnuda. Una dictadura no. No, una dictadura. No, vamos a ver, la Asamblea Nacional no está controlada por Chávez. Una dictadura. Es decir, una dictadura es un régimen donde no se respetan las libertades democráticas, donde hay presos políticos, donde se controla la libertad de información, donde esto se nombran de manera directa a los órganos fundamentales del Estado. Y esto está ocurriendo en medios de comunicación opositores hay. Bueno, medios de comunicación opositores hay los que han resistido después de que han ido cerrando medios. Que hay medios. En las calles, en todo caso, si prefieres que le llamemos de otra manera, le llamamos de otra manera. Bueno. Es un régimen claramente no democrático. Y no lo digo yo, lo ha dicho Felipe González, lo ha dicho un montón de gente. Esto que es un régimen no democrático. Pero insisto, la razón no entró ahora en ese debate. Es un régimen que está provocando una miseria, como decía Ernesto, pavorosa en un país muy rico. Pero ya no voy a eso, no me interesa. No. La razón por la que fundamentalmente esto forma parte de la campaña es porque un partido cuyo líder dice que va a ser presidente del gobierno ha sido, también, entre otros, dice, hay sospechas más que fundadas de que ha sido financiado generosamente por el régimen chavista, coño. ¿Y eso cómo no vas a formar parte de campaña? Claro que es parte de la campaña. Me permitís un momento. Hay sospechas, Roberto, porque hay 5 sentencias del Tribunal Supremo que dicen que no ha sido financiado. Es decir, se han paseado por allí, han asesorado, han hecho de todo, hombre. Todos nos hemos paseado por otros países y no nos han financiado. Pero quiero decir que hay sospechas, efectivamente, pero no está claro
yo no quiero defender ni uno ni a los otros, no está claro. Yo tampoco y hay quiero defender a nadie, 5 ni atacar a sentencias nadie, del yo digo lo Tribunal que hay. Supremo, 5 sentencias del Tribunal Supremo que dicen no sabemos nada, ni sabemos que se haya O finalizado. señor Rivera está en Venezuela porque é un criado da CIA, a través da Embaixada Norteamericana en Madrid e a través dos aparatos do Estado policiais incluídos. E el préstase perfectamente ese papel porque Ciudadanos naceu como unha terminal destes poderes. Creí que iba a decir que naceu como terminal da CIA. Un momento, por Xa me favor. extrañaba eso, Por xa. favor, por favor, que non interrompín. Bueno, primeiro. Segundo, eu estou sorprendida da impudicia absoluta do neocolonialismo actual. Porque que dirían as altas instancias españolas se o señor Maduro ou o señor Cabello ou o señor Capriles, que tamén efectivamente o podo incluir, que é oposición alá, chegasen a Madrid e con toda a benevolencia e con todo o desembarazo e con toda, efectivamente, a fachenda, se dedicasen a inmiscirse, a entrometerse directamente na política interna española. E, en terceiro lugar, o señor Rivera, como é que está ao lado, que suba un pouco na viaxe, que colle un avión, como é que non vai aos Estados Unidos e se pronuncie, a ver se o pode facer, se pronuncie, por exemplo, sobre o mantemento de Guantánamo en Cuba, ou sobre os soballantes índices de excluídos, de homeless, ou sobre calquera outro asunto da política, ou sobre todo o feito polos Estados Unidos de Norteamérica no Afganistán, ou no Iraque, ou en calquera outro lugar do planeta. Quer dizer, isto é de un descaramento que realmente arrepía e arrepúñanse nos os cabelos. Vamos a ver. Que barbaridade. Que un non se pronuncie todo o rato, todo o tempo, sobre outros países realmente noxentos, non invalida un a pronunciarse sobre un problema realmente existente. Supongo que no te parece igual de noxento el régimen democrático español o el régimen democrático norteamericano que el régimen chavista, creo yo. Falo non pronunciarse sobre Marruecos, por certo, unha necesidade, porque, bueno, seamos cínicos na política exterior, hai que ter moito cuidado co islamismo radical a 12 kilómetros de Gibraltar. Lembro a Cospedal tamén en China alabando al Partido Comunista Chino. Etcétera. Por eso, quero dicir, eso non invalida para nada a capacidade de pronunciarse sobre o que está pasando en Venezuela. E o que está pasando en Venezuela, bueno, eu non sei se exactamente unha ditadura, quizá non sea, pero, bueno, chamemos de autocracia, réximen autoritario, semidemocrático, democracia de terceira división, porque as democracias se poden clasificar, aí xa o sabemos. Xa hai presos políticos, hai distintos. Bueno, e logo, de momento están falando da posibilidad de que haxa un referéndum revocatorio. Pero López, xa. Quero que decir que... hai un referéndum revocatorio que a Xunta Electoral Central impide que os outros non sei que o Tribunal Constitucional anula porque son todos nomeados a dedo por Chávez. As eleccións en Venezuela tiveron sempre observadores internacionais que certificaron que os procesos... Cal é a composición da Asamblea Nacional? Pero a democracia non son só as eleccións. Nin as primarias. Non, claro que non. Venezuela falla nas primarias. É unha condición sine qua non, pero non unha condición suficiente para que haxa democracia. E en Venezuela hai unha... Estou disposto a conocer que hai unha democracia de moi baixa calidad. Na Unión Europea hai unha democracia depurada. Por suposto que si unha democracia de primeira. Escolléchelo, todos os que estamos aquí, escollémolo. O señor Juncker. No Parlamento Europeo. A señora Lagarde, escollémolo. Claro, a señora Lagarde é outra cosa. O señor Juncker escolleu no Parlamento Europeo. Por favor, en todo caso, que en Europa non haxa democracia, cousa que non admito, pero vamos a dicilo, non xustifica que non haxa en Venezuela, coño. A ver se somos serios nesta cuestión. Serán os venezolanos que teñen que resolver. Por que crees que foi? A ver, por Dios, que Venezuela. Non, pero vamos a ver. En primeiro lugar... Non acabei. A ver, por favor, de verdad, quero que dicir non unha inte. cousa, solo. Por que crees que vai Rivera a Venezuela? Pero López é un preso político. Acaba de decirlo Pablo Iglesias. É a primeira vez que a xente de Podemos no seu entorno o recoñece. Por certo, onte, Izquierda Unida dixo que nin de coña, que non era un preso político, que era un criminal responsable de 40 e tantos mortos. Esto es la leche. La leche directamente. Como con Franco, coño, isto é o que decía Franco. Esto es la leche directamente. Bueno, ben. Entón, por que vai de Grimao, Rivera va... A xente movémonos por múltiples cousas, non por unha sola, Por turismo. Sí, tamén, pero probablemente tamén por principios.
non estou disposto a aceptar que Rivera non ten principios, nin siquiera Rajoy ten principios. Outra cousa é que os poñen a la baixo e se moven por outras cousas. Non estou disposto a ese maniqueísmo de que nós somos os vós e eles son os malos. Non o admito. Pero como non vai entón Non defender, admito eso. como non vai a Puerto Rico e a Costa Rica defender o español? O español, alá. O español en Puerto Rico non necesita defensa. Non, home. Non a necesita, non. Coñezo moi ben Puerto Rico. Aquí, acabo de estar defender aquí, pero en todo caso. Una pregunta, Tuco. Tuco, ¿por qué nos hemos centrado... Vaya, qué noche la de aquel día. ¿Por qué nos hemos centrado y por qué estamos todos tan centrados en Venezuela, por ejemplo? Dixo Roberto. No, sí, pero... Una cosa obvia, sí. ¿Por qué estamos centrados en Venezuela? Por lo de la financiación. Se acusa a Podemos, digo con razón Viva la Lincoln, se acusa a Podemos de estar financiado por Venezuela e por Irán. Se acusa a Podemos. Eu non afirmo nin o nego. Venezuela no es el país del mundo donde más se están pateando los derechos humanos. No. Tenemos grandes amigos, tenemos grandes países amigos. Pero bueno, en Arabia, en Arabia Saudí, son grandes amigos de nuestros. Pero no se sabe que haya aquí partidos financiados por ellos, coño. Bueno, ya, tampoco aquí lo sabemos. Mientras no haya ningún tribunal que lo diga. Bueno, no sé qué ha pasado hoy, es miércoles, no sé qué hicisteis antes de venir aquí al programa, son las 11:07 minutos de la noche y ya para que acabéis de disfrutar y ya después de esto ya podéis entrar en el tono que queráis. Estamos acabando esta primera parte, enseguida vamos a hablar de educación, pero decía, Lois Balado ha decidido que esto de la campaña electoral tiene una sucursal allí en Caracas y ha salido esto. Off the record. Como ya sabrán, España está formada por 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas y luego está Venezuela. Esto es una cosa así un poco reciente, pero pónganse las pilas, fríanse unas arepas, pongan un poco de acento guasón, si no quieren quedarse out ahorita mismo. Venezuela. ¿Y a Venezuela? Venezuela. De Venezuela. Y por Venezuela. En Venezuela. 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 Caracas. De Venezuela. Albert Rivera en Venezuela, Podemos es Venezuela, el PSOE habla de Venezuela, el PP habla de Venezuela, Bustamante está en Colombia. Yo de Venezuela. Nos tiemblan las piernas, chico. Sobre todo con la Venezuela que describe Xavi García Albiol, que se le ve bien informado. Con los bolivianos de Venezuela. Vamos, que Venezuela está viniendo, is coming. Tengan cuidado este verano que igual están en la playa y muy tranquis y de repente llegan las tropas bolivianas. Con los bolivianos de Venezuela. Desembarcando ahí en plan Normandía con su marcha de guerra. Las canciones de Hugo Chávez en Aló Presidente. Lucerito de villano, alúmbrame mi camino. Lucerito vengo muy triste. Pero señor Maduro, señor Rivera, señor Rajoy, unos y otros, bajen revoluciones que si no este proceso de venezuelanización de España no sé cómo va a acabar. Usemos los cauces de diálogo que han funcionado tradicionalmente. Maduro, relaja un poco, chico. Rajoy es un rolo racista. Racista te dije, Rajoy. Colonialista te dije, Rajoy. Que ya en breves aquí montamos un programa como el vuestro y retomamos vía telefónica las relaciones diplomáticas. Mariano Rajoy. ¡Ay, Rajoy! Buenas tardes, ¿cómo va la vida? Basura corrupta te dije, Rajoy. ¡Ay, qué bien nos van a sentar estos aires caribeños en la campaña! Estamos deseando que empiecen los debates, va a ser otro rollo. Que abre el debate Albert Rivera. En segundo lugar, intervendrá Pablo Iglesias. Pablo. Alberto, ¿por qué tienes que venir a profanar este momento? Con tu hipocresía y tu maldad. Déjenlo. Yo comprendo lo que le pasa. Es lógico y humano que quiera descargar su rabia contra cualquiera. Porque lo que tiene es un problema de conciencia. ¿Y quién diablos eres tú, desgraciado? ¿Por qué no permites que la sonrisa de tu hija te conquiste? Pero lo importante es retomar las relaciones, que juntos somos mejores y podemos hacer grandes cosas. Y ahora que Venezuela es España y Australia va a Eurovisión, el año que viene montamos un combo que va a temblar Europa. Indigno presidente Rajoy. ¡Abusador! ¡Abusador! ¡Abusadora! ¡Abusadora! ¡Abusador! 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 Corte de España es abusadora. Ya basta de abuso.
Off the record. Bueno, no me digáis que no estamos viviendo momentos políticos especiales y particulares. Sin duda. Sin duda. Bueno, ¿algo más después del tono previo, del tono posterior? ¿Algo más? No, nos hemos pasado. ¿Os vais muy bien. tranquilos? Nos vamos tranquilos y... Nos vamos muy Sí, contentos. os vais contentos. Me ha gustado mucho eso que me ha dicho. Señor Criadillas. Sabedes que pasou hai 125 anos, tal día como Oxe, sabe Dios moitas cousas, pero entre outras as que nos vas a contar agora. Que pasou? Irmandad. O traslado dos restos mortais de Rosalía de Castro, de Adina, a San Domingos de Bonaval, impedido ou boicotado polas autoridades civis, militares e religiosas. Pues mira, con esta lembranza quedámonos, Pilar. Graciñas os catro, de verdad. Pilar, Tuco, Roberto, Ernesto. Pausa publicitaria y enseguida hablamos de hoy, de algo que ha pasado hoy en muchos colegios gallegos. Muchos niños que no han participado en esa reválida organizada por el Ministerio de Educación aquí en Galicia, con un índice muy alto de insumisión, sobre todo en los colegios públicos. Volvemos enseguida.